Estás en sintonía de Luxor TV y hoy quiero ponerlos a pensar un poco. ¿Qué pasaría si Bitcoin se fuera a $59,000 en los próximos meses? ¿Tendría un cambio el valor de OES? Pues quiero decirte que según los datos que tengo, muchas cosas pueden pasar. Así que vamos a iniciar con esto y piénsenlo. Como ustedes saben, One Ecosystem tiene su token RC20 en las profundidades de Ethereum, donde está el contrato inteligente. Y el 18 de febrero de este mismo año, la compañía lanzó la cadena de bloques pública en capa 2, utilizando a Polygon como blockchain abierta, blockchain pública. Fue una gran noticia. Esto se realizó en Vietnam y al día de hoy, OES, como se llama nuestro One, que significa One Ecosystem, está en el CoinMarketCap en 45.25 y allí se ha quedado. Ok, ¿qué pasaría si Bitcoin se diera una subida? Porque ahora mismo el mercado está alcista y llegara, por decir un ejemplo, en enero o en febrero a $59,000. ¿Tú crees que nuestro One subiría también? Esa es una pregunta que la dejo en la cajilla de comentarios para que ustedes me den su opinión en este directo que estamos haciendo. Por cierto, hoy quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos aquellos que siguen este canal y que le han dado un clic para que OES, que es nuestro token, sea listado en el CoinMarketCap. Como ustedes saben, One, y si no lo conoces, fue listado en el CoinMarketCap producto de las primeras transacciones que se realizaron en el exchange llamado Uniswap. Uniswap es nuestro exchange y desde allí se están realizando todo tipo de transacciones, en este caso a través de un sistema llamado el pool, y esta piscina que la compañía le ha denominado el Deal Shaker Pool es donde las monedas recibidas de los comerciantes entran en este pool para ser intercambiadas por USDT. De esta forma los comerciantes pueden tener la capacidad de recibir los One de la comunidad en porcentajes muy altos y ellos como comerciantes pueden poner excelentes ofertas con gran cantidad de One, podríamos decir 50% como mínimo, y de ahí en adelante hasta un 70% si son sumas menores de $500. Si las sumas comienzan a ser superior a los $500, entonces el comerciante puede arrancar desde un 10% en adelante. Este proceso de utilizar nuestro exchange Uniswap para intercambiarlo por USDT lo está realizando la compañía de manera manual. Quiere decir que ellos han creado esta piscina y ponen una cantidad de One dentro de esa piscina. Quiero decirte que estos One que ellos colocan allí no son los One de la compañía, son los One de los comercios seleccionados. Una vez que ellos manden la lista de cuáles son los comercios seleccionados por país, los comerciantes que estén al día, que estén paz y salvo con el KYC, que estén en Polygon, porque si no estás en Polygon no puedes entrar a esta piscina. Si eres un comerciante
y te llamaron, por decirlo así, para que hicieras esto, quiero decirte que la compañía está haciendo pruebas con un mínimo de WAN, aproximadamente entre 2 o 3 WAN. En algunos casos he visto 11 WAN, pero es una prueba manual que la compañía está haciendo para probar el pool. Y por esto quiero decirle un detalle a ustedes, no se estresen porque todo el mundo quiere apretar el botón mágico y con ese botón mágico queremos entonces liquidar nuestros WAN para que a $45 con 25 centavos podamos intercambiarlo por USDT. Pero el proceso de ir a un exchange y de ahí a un CoinMarketCap ha sido muy rápido, créanme. O sea, la compañía lanzó la blockchain el 18 de febrero y solo tenemos varios meses con una blockchain pública. Y estar listado en el CoinMarketCap producto de que la compañía DexTrader capturó el movimiento de los comerciantes que se realizó en el pool de DealShaker, producto del intercambio que se hizo en Uniswap. Entonces, esa información, esa metadata, por decirlo así, la capturó Coinbase. Digo, el CoinMarketCap. Esto quiere decir que esa información está allí, pero no quiere decir que la moneda esté listada dentro del CoinMarketCap. Lógico, para que la moneda esté listada hay que llenar una cantidad de requisitos que cuando el icono aparecía dentro del CoinMarketCap en esta área de acá arriba, yo le di un clic porque un IMA o un miembro de la comunidad puede llenar todos los datos y me puse a llenarlos uno por uno y eran como 50 datos. Logré colocar 30 datos de los que yo sé, pero ya llegué a un punto donde colocar la información jurídica de la empresa, colocar ciertos datos específicos del contrato inteligente que solo lo saben ellos solamente, me limitó a no poder seguir con tanta información. Más abajo, al final decía, una vez que todos estos datos sean recopilados, puede tomar de 5 a 7 meses que te puedan aprobar dentro del CoinMarketCap el token. Porque para estar dentro del CoinMarketCap como un token oficial, ellos tienen que verificar las redes sociales, todos los datos del contrato inteligente. Toda esa información yo logré subirla porque eso está público. Pero llegué a cierta información como los datos del CEO, varias información detallada de ellos que yo no la tenía, entonces no podía continuar. Y después de aproximadamente 3 semanas, esa información desapareció. No sé si la compañía se puso a llenar esos datos o qué. Ojalá lo hayan hecho. Y solo quedó la opción del botón me gusta, que es el que ustedes ven acá. Y que ahora mismo hay una saturación, a pesar de que estoy registrado. Si yo trato de darle un clic al me gusta, me manda un error. ¿Ok? Observen, aquí está el error, ¿ve? O sea, el sistema está saturado. Quiere decir que hay muchas personas que están entrando y dándole clic a nuestro token OS dentro del CoinMarketCap, porque ellos dicen que si nosotros queremos que listemos el token, aquí lo dice en inglés, y yo les digo algo, yo quiero que lo listen. Y si para eso tenemos que conseguir, como quien dice, los votos, pues vamos a hacerlo como comunidad. Disculpen que estoy tratando de ampliar esto y no me está dejando el sistema. Vamos a ver. Ahí está. Want this token listed? Pues claro que sí. Yes, we want. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un clic acá, pero antes tienes que registrarte, tienes que estar aquí registrado dentro del CoinMarketCap para que una vez que estés registrado con tu correo de Gmail, por cierto, vale la pena porque vas a recibir información interesante del CoinMarketCap y de esta forma, una vez que estés listado, pues vamos a ir sumando, sumando y sumando para que WAN en un futuro, o sea, nuestro token OS,
quede listado en esta plataforma. Y eso puede tomarnos un tiempo. Ellos nos están viendo, quiero que sepan, porque aquí hay algo muy importante. Nosotros somos una comunidad abundante y todos los días entramos al CoinMarketCap a observar por dónde va One, si se mueve o no se mueve. De momento, ahora mismo la piscina está detenida y la compañía, por lo general, siempre a final de mes la activa para hacer las pruebas y probar pues el sistema y adaptarlo a las necesidades de la comunidad. Eventualmente, después de 6 meses de estar haciendo esto, la compañía lo va a poner en automático y ya entonces veremos que el sistema este de trading se va a mantener, va a ser más fluido y no vamos a perder lo que es el movimiento de que los comerciantes estén poniendo sus WAN para ser cambiados por USDT. Ok, quiero que vayamos ahora a lo siguiente, porque como ustedes saben, hay muchas personas conectadas en este preciso momento y vamos a atender las preguntas de aquellos que estén en sintonía. Voy a acercarme un momentito. Ok, aquí nos escribe Fabián, nos escribe también Joelito, Rommel de Ecuador, Gustavo también de Colombia, Popayán, Colombia, Hugo también está en sintonía, Darío nos pregunta, yo pienso que, o está comentando, ¿no? Que mientras no se intercambie por otras criptos, no sube. Ok, ya nos están diciendo que mientras One no se intercambie por otra cripto, dicen que no va a subir. Que vamos a entender un poco esto, ¿no? Tenemos acá también Arturo. Buenas noches, Arturo. Saludos desde Guadalajara. Es obvio que tiene que subir el valor de OES. Al subir Bitcoin tenemos ya dos situaciones aquí. Una que nos dice Darío, que dice que mientras no se intercambie no va a haber pues subida. Y Arturo nos dice que es obvio que cuando el Bitcoin suba, pues OES va a ser arrastrado al igual que un montón de altcoin. Quiero que sepan, esto es una verdad, pero vamos a analizar un poquito el mercado. Quiero que observemos algo de Bitcoin. Voy a seguir con alguna otra pregunta más por acá. Dice, llegó a 799, dice Freddy. Bueno, confírmame que es 779. Imagino que estás hablando de 79,000. Debe ser la información ahí. El señor Hernán nos está diciendo. Dice Mario, saludos de Posada Misiones en Argentina. Ok. Bueno, vamos a la gráfica de Bitcoin un momentito para analizar algo. La usabilidad es la que da la subida. ¡Ay! Ahí estamos pegando ya. Estamos por ahí cerca, ¿ok? Eso es bueno, esa me gustó. Porque tiene que ver algo. El movimiento de una exchange para que un activo suba o baja, o sea, sube o baje, depende de que se utilice. Y mientras más transacciones se realicen en DealShaker, toda esa metadata va a ayudar a crear un volumen de movimientos dentro de Polygon. Y eso va a ayudar también para que la moneda empiece a moverse. Pero vamos con este detalle acá que dice Juan Arias, la usabilidad, dice que es la subida, dice Anthony, dice buenas noches desde Medellín, la feria fue todo un éxito, gracias a todos los que están en la feria y participaron de ella el día de hoy. Me han dicho por las redes sociales que ha sido fabulosa, por ahí haremos quizás una reseña de lo que ha sucedido allá. Rodrigo dice, hola Eric, buenas noches, saludos desde Gualeco, Ecuador. Como dice, Gualaceo, Ecuador. Saludos, Rodrigo, allí donde estés. Dice acá Koduri. Hello, Koduri. Welcome to Luxor TV. We can speak in English because in this streaming, the focus is for the Latin community in this live, okay? When the streaming finish, YouTube translate all the information in English
and you need to press CC button to understand what I say. Okay, I'll see you soon. Bueno, acá hablando un poquito de inglés con Koduri, que quiere que lo pongan en inglés, pero no se puede porque, o sea, todavía no existe la traducción simultánea, pero YouTube está trabajando en eso, quiero decirles. Eventualmente, YouTube está creando un sistema con inteligencia artificial donde muchas personas en un futuro corto, eso creo que para el 2024 lo van a lanzar, mientras yo esté hablando en español, todo se va grabando en texto y por eso es que ellos pueden apretar un botón que se llama CC y se genera la traducción. Pero lo interesante que quiere hacer YouTube es que cuando tú aprietes CC y pongas tu idioma, vas a poder colocar una voz que va a tener un tono parecido al mío y yo saldré hablando en japonés, italiano, en el idioma que sea. Eso es el futuro con YouTube y va a ser excelente para aquellos que creamos contenido porque vamos a poder conectar con cualquier persona del mundo. Ok, vamos a la gráfica de Bitcoin para que vean esto es lo que yo quiero que ustedes observen. Okay. Ahora mismo Bitcoin está en 36.473.66 centavos, justo en el preciso momento en que estoy grabando y transmitiendo este video a todos ustedes. Salud. Pero ¿qué pasaría si Bitcoin vuelve a repetir la histórica alzada? O sea, quiere decir su último histórico donde llegó a lo más alto. Bueno, las posibilidades son muy altas, son enormes de que la historia se vuelva a repetir, porque Bitcoin tiende a repetir sus historias de niveles altos y sus historias donde ha llegado a las profundidades más bajas. Lo que dicen por allí muchos profesionales del trading, y por cierto, quiero decirte algo muy importante y que estés clarito con lo que te voy a decir. Yo no doy consejo de inversión. De nada de esto. Si por alguna razón en Telegram encuentras Eric Rueda y hay un montón de Eric Rueda y te está pidiendo dinero para que entres a hacer trading, ese no soy yo. Yo no pido dinero para hacer nada que tenga que ver con trading o con inversiones de lo que fuera. No estoy haciendo eso. La única ayuda, como ya les he dicho a ustedes, es para aquellos que van a hacer el salto y ya. ¿A dónde? A Polygon, que es nuestra blockchain pública. Continuemos con Bitcoin. Como vemos aquí, Bitcoin está en una zona interesante. Está cogiendo un vuelo poderoso. Y observemos lo siguiente. Vamos a acercarnos un poquito para que podamos entender algo de esto. ¿Ok? Y observen esto acá. Vamos a tratar de buscar aquí la fecha histórica cuando Bitcoin llegó a lo más alto. Aquí está la cresta. Marquemos la cantidad. Dice 66,000. Por acá dice 64,000. Son las cifras que marca el CoinMarketCap. Voy a acercar un poquito más para ver, si me permite. Bueno, se me ha quedado ahí. Y acá tengo otra cifra de 63,000, 56,000. Voy a mover más la gráfica. Y bueno, eso es lo que tengo en estas montañas que ustedes están viendo, que parecen las montañas allá donde está las Rocallosas por allá. Unos picos sumamente elevados, ¿no? Entonces, tenemos este máximo histórico. Le doy un clic ahí y me marca que son 66,000. Agarremos esa cifra. El 20 de octubre del 2021, Bitcoin llega a un alto enorme de 66,000, según nos dice el CoinMarketCap. Puede ser un poquito más, pero agarremos esa cifra. A las 7 de la noche. ¿Ok? Una vez que Bitcoin hace eso, cae a los
58,000 aproximadamente 7 días después de ese máximo histórico. Y después vuelve a subir casi unos 12 o 13 días a 64,978. Cuando Bitcoin llega a esa altura, ¿qué sucede? Las altcoins todas están en picada, todas se van para abajo. ¿Por qué sucede este fenómeno? Yo le llamo un fenómeno como del dragón. Sube Bitcoin, la cabeza de Bitcoin, y la cola está atrás, ¿no? Cuando Bitcoin comienza a caer, entonces ellas comienzan a subir. Hay una diferencia a veces que puede tomar semanas, como 15 días. Entonces en ese momento todo el mundo sale de sus altcoins porque quieren comprar allá arriba. Y eso es un error. Porque ahí te descapitalizas. Tu moneda ya vale muy poco y como piensas que se va a desaparecer, sacas lo poco que hay allí y te vas para Bitcoin. Y eso es un gran error. Ahí, eso es una falla de trading. Solo tienes que esperar porque llega un momento que Bitcoin comienza a caer y cuando Bitcoin comienza a caer aquí en 57,000 llega a 50, por aquí en 48 están las altcoins arriba reventando porque esa es la cola del dragón que está dando la vuelta, ¿no? Entonces las altcoins comienzan a coger valor después de que Bitcoin ha logrado su máximo histórico en unas cuantas semanas o 10 días, entonces tú ves cómo comienzan a subir. Y puede llegar un momento donde la cola del dragón está bien alta, porque el dragón es alto, ¿ok? Es bien largo. Entonces, la cola está golpeando arriba, está la panza abajo, y la cabeza está volviendo a subir nuevamente. Y entonces Bitcoin está alto y las altcoins están altas. Ese es más o menos el movimiento, ¿no? Ustedes lo ven aquí, cómo se va moviendo estas montañas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasaría entonces si Bitcoin lograra otra vez repetir ese máximo histórico? Y dicen que cuando se dé el halving se dé en el 2024, aproximadamente como en abril. La gente se pregunta, ¿qué va a pasar entonces? ¿Bitcoin subirá más o caerá más? Y la pregunta, según la historia, siempre que el halving se da, por alguna razón, las cosas cambian. ¿Ok? Porque se reduce la capacidad de premiar a los mineros de Bitcoin a la mitad del precio actual. Y producto de eso, ¿qué sucede? Pues básicamente comienza a subir por la escasez, porque como ya las personas no pueden minar Bitcoin porque se va a ganar muy poco, viene lo que se llama un proceso de pagar más por electricidad o por más equipos para poder minar la moneda. Llegará un punto donde Bitcoin lo van a minar solamente países o compañías o marcas gigantescas. En este caso, los que tienen el poder de los hidrocarburos van a poder minar Bitcoin porque tienen la energía, tienen el recurso y van a poder minar esa criptomoneda. Llegar a un punto donde solamente países van a poder minar Bitcoin porque olvídate, va a ser imposible. Porque la reducción y el premio que se da por minarlo va a ser extremadamente escaso. Claro, el valor va a subir. Cuando un Bitcoin esté en 100,000 o 200,000, lógico, los países o compañías muy grandes que tienen poder dirán, ahora es el momento de entrar y agarrar lo poco que queda y aprovechar que Bitcoin está muy alto. Las pequeñas empresas que minaban Bitcoin o el usuario de a pie como nosotros, que lo hacía hace muchos años atrás, pues ese tiempo se fue hace muchos años. Ahora estamos en una etapa donde viene este halving, este recorte, y cuando se dé este halving, lo que va a pasar es que lamentablemente se va a reducir mucho la cantidad y eso va a disparar el precio de Bitcoin. Porque siempre, quiero decirles, siempre que Bitcoin se va en el cambio del halving, automáticamente sube el valor.
Yo me acuerdo una vez que el Bitcoin comenzó a cambiar de valor producto de esto, y ahí fue donde yo lo aprendí. Este es el halving, ¿ve? Y quiero decirle que el color ese anaranjado es porque Bitcoin fue lanzado en esa fecha hace muchos años atrás, en una época de Halloween. Por eso tiene el color naranja. Entonces, aquí están los días, ¿ve? Contados, lo tenemos. Ustedes lo pueden seguir. Y estos son los días que quedan para el halving de Bitcoin. Una vez que se reduzca eso, quiero decirte, no hay vuelta para atrás. Todos los proyectos de criptomonedas vamos a trabajar con una moneda poderosa arriba, que es la que va en la punta del cohete y va a arrastrar a todos los proyectos de abajo. Los proyectos más viejos, lógicos, son los que más se van a beneficiar porque el historial de sus monedas va a hacerlas quizás hasta doblar su valor. Y allí podríamos ver un Ethereum que se dispare a cifras pues de 4.000 a 5.000. Y eso puede pasar cuando el Bitcoin doble su valor actual y esté en 66.000. Podremos ver un Ethereum llegando a los 4.000, 4.200. Y si Bitcoin logra llegar a su máximo histórico, que según mis cálculos, si está en 66.000, él siempre dobla por 2, pudiéramos estar hablando de un Bitcoin que llegue a $132.000. Y ese sería el máximo histórico de Bitcoin. Una vez que Bitcoin llegue a 132.000, ¿dónde estará OES? Es la pregunta. Bueno, esperemos que la compañía cuando vea esto, porque ellos saben que ahora mismo está dándose este fenómeno. Escuchen. Esto es un índice que la gente lo ve mucho. Y este índice es el índice de miedo y codicia. Y cuando la codicia está a este nivel, ya bueno, se me fue. Cuando la codicia está a ese nivel, quiere decir que las personas están, como quien dice, comprando. Comprando porque se van a perder la oportunidad de adquirir un Bitcoin barato y perderse este halving, que cuando el Bitcoin llegue a 100.000 y si tú lograste conseguir uno a este precio, doblaste y quizás triplicaste tu inversión. Entonces, por eso ahora mismo ustedes van a notar que el mercado pueda llegar hasta a esta cifra que ustedes ven acá. A la cifra de acá, ¿ven? A la más verde. Allí puede llegar el mercado. Y es el momento cuando las ballenas, inteligentemente, sofocan un poco el mercado y comienzan a comprar un poquito más y también comienzan a vender algo para poder ayudar a los que están abajo y sacar algo de liquidez. Y esto es muy peligroso, quiero decirles, porque aquel que compra cuando está todo muy alto tiene el riesgo de que cuando ese dragón va para abajo, te entra el pánico y porque tú piensas que se vaya otra vez a 15.000 y compraste en 36.000, ahí comienzas a vender y vienen los problemas. Si tú vas a comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, métete en la cabeza que tú no tienes que vender ni tocar ese patrimonio hasta dentro de 3 o 4 años. ¿Me están escuchando? Si tú compras Bitcoin hoy, no lo vendas hasta dentro de 4 años. Si compras Ethereum, no lo vendas hasta dentro de 4 años. Si lo quieres vender, quédate con él para siempre. Y entonces, ¿qué sentido tiene guardarlo? Guárdalo. Déjalo allí porque tú no sabes y de pronto tienes la ventaja de que pues estará flotando. Nosotros con OES, todo el que tenga arriba de 1.000 OES tiene esto agarrado al toro por los cachos. ¿Por qué? Porque OES al día de hoy solamente tiene 2 meses en el CoinMarketCap y nosotros tenemos todavía un recorrido que hacer. Tenemos que estar mucho tiempo realizando transacciones en exchange y estar mucho tiempo como blockchain pública.
Y eventualmente, todo el que tenga OES en este momento o que lo quiera tener en este momento que está a este precio, pues tiene la ventaja. Y todo el que tiene OES desde hace, imagínense, cuando se hizo ese enorme proyecto para divulgar lo que era las criptomonedas a través de la educación financiera y entendió el concepto de la compañía y aprovechó y minó los tokens que les regalaban, vuelvo y repito, para llegar a donde estamos ahora, porque al principio nadie entendía mucho de esto. También sucedía que las personas pensaban que esto era un proyecto igual que los otros y no es así. Nosotros tomamos una dirección completamente diferente. La primera etapa de la compañía era sembrar en las mentes y los corazones de la persona la existencia de una futura moneda que eventualmente existiría con su propia cadena de bloques en un futuro, y hablar de la idea y del concepto para que muchos entraran y aprovecharan la oportunidad de educarse y que se les enseñara a minar WAN cuando se podía minar de una forma tranquila, porque minar WAN en la época en que nosotros entramos no era que se hacía en una semana, podía tomar un año poder tener tus WAN ya minadas y poder usarlas después en DealShaker cuando salió DealShaker hace 6 años. Hoy día todo es proof of stake, es instantáneo el proceso de minería. Pero no es lo mismo. Aquellos que entraron y agarraron un buen puñado y lo están amasando y guardando, cuando el mercado esté por las nubes, cuando un Bitcoin esté en, ponle que en 125,000, ese fue su máximo, y tenga que bajar, Bitcoin cuando baje va a estar al doble del mínimo histórico. Y supongamos que el doble del mínimo histórico que pudimos observar hace unos meses atrás fue 15,000. O sea, el mínimo va a ser 30 que pueda llegar Bitcoin. Y eso lo va a hacer en un año y medio, cuidado que 2 años. O sea, quiere decir que Bitcoin sube a 125,000, se queda varios meses allá arriba, comienza a bajar 18,000, comienza a bajar y ahí se queda. Se puede quedar hasta un año llegando a los 90. Y el próximo año se puede llegar a los 50. Igual que se quede en 50 y se queda allí. Pero ya han pasado 3 años. Porque esto es bien lento, quiero que sepas, que esto no es instantáneo. Porque él sube y baja, sube y baja, sube y baja. Observen el histórico para que vean ahí en el CoinMarketCap. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuestro proyecto va a estar bien montado, bien cimentado sobre una criptomoneda que nadie la puede controlar, que es Bitcoin. Y que ahora están haciendo los futuros de Bitcoin. Y que BlackRock posiblemente le aprueben los futuros de Bitcoin. ¿Con qué propósito? Pues de lanzar un documento, ¿ok? Que ya yo se los presenté en un video, que va a tener el valor de Bitcoin en el momento que tú los adquieres, pero es un documento legal. No te dan la criptomoneda, lo que te dan es un documento legal al valor de Bitcoin en el mercado. Si tú lo guardas y a los 2-3 años tú decides cambiarlo, entonces lo vas a cambiar al valor de Bitcoin en el momento en que esté. Y vas con ese documento legal que está avalado por la Fed y lo puedes cambiar y te dan tus dólares. Así es como funciona ese documento que va a lanzar BlackRock, que es una compañía gigantesca que tiene mucho poder económico. Ok, vamos entonces acá con Uniswap. Como pueden ver, nuestro exchange Uniswap, y les voy a decir por qué WAN puede que no suba por lo que yo les voy a decir ahora. Nuestro exchange Uniswap es un pool. ¿Qué es un pool? Es una piscina donde entran 2 criptomonedas, ¿ok? Una de ellas es la criptomoneda de nosotros, que es un token RC20, y la otra es USDT, que es la que ha cogido la compañía, que es una criptomoneda estable. Quiere decir que su precio no varía y tiene una paridad, por decirlo así, con el dólar norteamericano. Quiere decir que un USDT vale $1. ¿Ok? Entonces se está intercambiando a través de este exchange. Y si yo busco aquí el protocolo, vamos a buscarlo. Ahora mismo estamos conectados con Ethereum. Lo están viendo acá arribita. Yo le doy un clic, sale el menú y yo busco el protocolo de Polygon, que es nuestra blockchain. ¿Ok? Aquí vemos a Matic y yo voy a seleccionar el token acá abajo y yo voy a poner OS.
y OS aparece aquí abajito. ¿Ves? Déjenme moverle esto acá para que lo vean. Un segundito. Vamos a ponerlo aquí para que vean que es un token real, que existe y que está, como quien dice, vivo. ¿Ok? Observen. Ahí está OS, ¿ve? Pero OS está, como quien dice, en cautiverio. OS es un proyecto que en este momento está en un cautiverio. Está controlado en un ambiente. Imagínense que es como un ave fénix controlada en un ambiente esperando que le salgan bien el plumaje. Está creciendo para que ella haga su debut más adelante. Entonces, ahí está Matic con OS. ¿Lo están viendo? Si yo quiero hacer un swap, invertirlo, pues ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? No se puede hacer al revés. Vamos a poner aquí USDT. Ahí está USDT. Y ahí está conectar la cartera. Todos pueden hacerlo, buscarlo en Uniswap y hacer esta prueba que estoy haciendo yo aquí. Ok, la compañía tiene los USDT. Ok, dentro de la piscina. Y el comerciante tiene los OS. Entonces los comerciantes van a vender sus OS por USDT. Como prueba en estos primeros 6 meses, como yo les estaba diciendo. Y eventualmente en esa medida en que la compañía va practicando cómo funciona este pool, el valor oscila entre 44 y 45 dólares. Es un valor controlado. Eso lo permite Uniswap. Este es el único exchange descentralizado que permite hacer este tipo de cosas. Por ahí puede que existan otros. Pero en el caso de nuestro proyecto, este exchange permite, adivinen qué, mantener el valor de cualquier proyecto y enviar la metadata a un CoinMarketCap para que vean que hay una actividad de liquidez, un pool de liquidez. Entonces el pool de liquidez no va a sacrificar el precio del proyecto, lo va a sostener. ¿Ok? Este pool de liquidez, la compañía lo está utilizando para mantener el valor de One. ¿Por qué? Muchos comerciantes lograron, ven acá, que está mi gatita por aquí, ¿ves? Te la voy a presentar, ven Luna. Ven Luna. Aquí está Luna, ¿ves? Oye, cuidado. Ven. ¿Ok? Esta es mi gatita. Ella está aquí siempre conmigo. Ella es mi compañera de viaje y siempre está aquí a mi lado. ¿Ah, Luna? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como les decía, este pool se ha creado para ayudar a OS y que tenga una estabilidad. ¿Y por qué la estabilidad? Y aquí quiero hacer un alto porque muchas personas creen que debemos liberar al One. Y One es un ave fénix que está en cautiverio y no se puede liberar todavía. Porque liberar significaría soltarla en varios exchanges para que se pueda intercambiar libremente. Pero para poder hacer ese intercambio, nosotros como comunidad tendríamos que tener algo. Ya les voy a decir. Nosotros como comunidad tendríamos que tener, adivinen qué, una wallet, una cartera para meter los OS aquí. Tendríamos que tener una cartera digital con las 12 llaves de seguridad para tener nuestros OS aquí. Pero si la compañía hace eso, entonces se está liberando el ave fénix para que ella vuele libremente por todos los IMAs de forma libre. Y podrían salir otras compañías a ofrecer carteras como MetaMask, ¿ok? Para que uno envíe los One allí. Pero si ellos hacen eso, es el descontrol absoluto de todos. Porque lo primero que van a hacer más de 4 es ver cómo, de alguna manera, ellos logran intercambiar esos One en algún exchange. Porque cuando la cartera se nos dé, lo más probable, pueden pasar dos cosas. Que la compañía haga un negocio con algún exchange y que nos dé la cartera y podamos pasar una gran cantidad de One a esa cartera especial, cobrándonos el gas para crear, como quien dice, una especie de regulación
para evitar la brutalidad de quemar todo. Ustedes me entienden este proceso. Es como un filtro que tú tienes que pagar el gas de la compañía, que no es el gas de Polygon directo, sino que la compañía compra el gas de Polygon y nos lo revende a nosotros como un método para controlar la fuga de los OEs y que se liquiden por allí en centavos. Entonces, al tener este control la compañía, evita que nuestro valor se vaya al pique. Y esto va a ir paulatinamente. ¿Ok? Yo espero que cuando nos liberen algo, por lo menos el One, la compañía ya tomó una decisión de subirlo un poco más. Podríamos decirle que lo doblen, pues. Si Bitcoin logra 70,000, bueno, que One lo doblen y lo tiren a 79, yo no sé. Sería genial, ¿no? Y una vez que ellos hagan esto, por un consenso de toda la comunidad, se toma la decisión de ir a un exchange abierto. Pero esto no va a pasar de una vez, quiero que sepan. La comunidad tiene que probar por 6 meses el protocolo de Uniswap con los comerciantes de forma manual para entender cómo lo van a aplicar. Después de eso, vienen 6 meses más donde los IMA, y aquí quiero que estén claros con esta información, donde los IMA van a poder cambiar parte de los One del trabajo que están haciendo por apoyar a los comercios que están vendiendo sus productos al 50%, divulgando los productos con personas de cero que no tienen One y que están pagando con su tarjeta de crédito, porque eventualmente eso se lo van a colocar a Deal Shaker. Y de esta manera, esos IMAs que ayudaron van a poder meter algo de sus One dentro de la piscina. ¿Ok? De esta manera se cierra el círculo. Porque imagínense, si tú tienes los One, ¿ok? Y el comercio los necesita, pero tú traes a alguien, venga para acá, una persona de cero. Hola, aquí estoy. Ay, yo quiero comprar esa cámara. Yo quiero comprar ese teléfono. Ok, cómpralo, amigo. Ahí está, pague. La persona va a sacar su tarjeta de crédito y lo va a pasar en Deal Shaker, SUAS. Y adivinen qué, el dinero entra como un dinero fiat compacto. El usuario nuevo no pertenece a la comunidad, pero como tú ayudaste a vender el producto del comerciante, adivinen lo que va a pasar. Tú tienes derecho a parte de ese hueso, ¿ok? Porque tú estás poniendo tus One para que el comerciante los reciba a través de esta persona. Entonces se hace una mancuerna donde este vendedor, que serías tú mismo o distribuidor, ayuda al comerciante a vender sus productos. Entonces el comerciante recibe su plata. Tú, como ayudaste a esta persona de cero a comprarlo, recibes tu comisión porque tú estás poniendo los One. Y ahí se cierra un círculo. Entonces ese IMA va a tener el derecho de meter esos One a la piscina. Y por ende el comerciante, porque los comerciantes lo van a empezar a hacer después de 6 meses. Va a ser más abierto. Y una vez que esto se dé, pues vamos a empezar a coger un poquito más de fuerza, un poquito más de trading y nuestro One se va a hacer más fuerte. Esa es la estrategia que va a presentar la compañía. Eso está en un video que yo se los dije a ustedes. Quizás lo ven muy genérico, pero esto es un proceso, ¿ok? Mientras tanto, el Bitcoin va a ir subiendo, porque dicen que Bitcoin puede llegar a ese ápice, a esa altura, como en octubre del año que viene, porque como se da el halving, entonces la gente puede que caiga un poco el Bitcoin en ese momento y la gente va a salir a comprar, quizá en 40,000, por allí más o menos, a comprar mucho, porque el Bitcoin se puede disparar entonces a la cifra que yo les dije de 135,000, 125,000 por octubre del año que viene. Entonces, ya nuestro One va a estar funcionando un poco más con el exchange Uniswap y va a estar un poquito más abierto, porque en marzo termina la etapa de prueba manual y también termina el despliegue de ir a Polygon, ¿ok? Que eso es lo que la gente no está poniendo atención y están dejando que las cosas pasen, que el tiempo pasen y no están activando sus cuentas para ir a Polygon. Entonces eso es un grave error. Quiero decirle, eso es un error garrafal, porque están dejando que el tiempo se vaya. Después vienen las fiestas de Navidad, se olvidan de eso, no han activado la cuenta, no han subido documentos de KYC porque no pueden entrar, están perdidos, se están despertando y cuando llegue la hora, en marzo,
el que no hizo el salto, se va a perder todo esto que viene por el desarrollo de la compañía. Un despliegue de Ethereum a Polygon toma años. Por eso nos ha tomado casi un año. En febrero vamos a cumplir ya el año desde que esto se anunció y termina en marzo. Entonces, las monedas de las personas van a quedar atrapadas en Ethereum. No sé cómo va a ser la historia. Lo que he escuchado por allí es que eso va a quedar ahí trancado, bloqueado. La persona no va a poder salir de Ethereum. Ojalá no fuera así. Preferiría que la compañía no cerrara eso, pero hay ciertas reglas en la blockchain de Polygon y una de ellas es que tenemos que definir ya la cantidad de usuarios que somos para cerrar ese cuadro con Polygon. ¿Cuántos usuarios somos? ¿Cuántas monedas están procesadas? ¿Cuántas están ya en Polygon? Y el que se queda atrás, pues se le bloquea la cuenta. Va a poder entrar y ver todo lo que está allí, pero no va a poder hacer nada con sus WAN. Eso lo han venido diciendo hace tiempo. Puede ser que eso lo cumplan. O quizá le den un plazo más de 6 meses más para el que se quedó allá abajo, pues, pero le va a costar no sé cuánto. Estoy diciéndole que estas cosas pueden pasar. Ok, observemos esto, ya que estamos hablando de Polygon. Aquellos que están conectados, sé que hay varias preguntas, voy a responderle a unos que otros por allí. Pero observen esto. Y es que Polygon, primero que nada, le cambiaron todo el sitio web. O sea, le cambiaron el diseño y eso nos beneficia a nosotros como comunidad. Observen. ¿Ok? El diseño es completamente nuevo. En este video, en la parte de abajo, siempre dejo el contrato inteligente para que vean nuestro proyecto. Y la cantidad de holders que tenemos aquí, pues observen la cifra. 200. Primero vamos a la cantidad de OEs. 250.000 millones de OEs. No hay más, no hay menos. Esa es la cifra que se acordó en el contrato inteligente. Hay 945.715 holders, personas que mantienen WAN. Y 1.315.313. Estamos por 1.3 millones de transferencias realizadas. Pero el volumen de transacciones que se está realizando ha bajado mucho, porque yo no sé por qué los seres humanos somos así, dejamos las cosas para el último momento. Y aquí tengo la fecha, porque esto guarda un histórico, quiero que sepan. En esta fecha que tenemos acá, y se la dejo aquí para que observen este dato. Déjenme abrirle la puerta a la gata, porque está intranquila y la voy a dejar que se vaya a su parranda. Ven, salgo. Adelante. Salgo. Ya estoy aquí otra vez con ustedes y quiero que observen esta gráfica para que vean cómo los seres humanos tenemos este problemita de dejar las cosas para después. Y esto yo me di cuenta que esto no solamente es de los latinos, como decimos nosotros, que hacemos todo para después. No. Esto significa que la humanidad en sí deja todo para después. Quizá en otros países, pues tengan otra cultura, ¿no? Pero sobre todo en LATAM tenemos ese problema. Miren la fecha que hay aquí. ¿Qué dice allí? Una transferencia aproximadamente el 30 de septiembre, que fue el último día, ¿ok? Todo el mundo corriendo para hacer el examen. 632.461,027, o sea, casi los 633 millones de OEs se movieron solo ese día. Es una locura. Todo el mundo corriendo a última hora para pagar menos. Claro que sí, porque la compañía tenía un precio y costaba $12.50 solamente en cash para pagar ese salto
Eso lo van a hacer solamente, ese cobro lo van a hacer solamente una vez, dijeron ellos. Y una vez que tú pagues por eso, ya no tienes que pagar nunca más por estar en Polygon, porque ya te quedas para toda la vida en Polygon hasta que Polygon, no sé, se convierta en otra cosa, ¿será? No, no sé, no creo que cambie esa blockchain tampoco, ni creo que Ethereum cambie en los próximos 10, 20 años. Mejorará su tecnología, igual mejorará Polygon, pero ahí estaremos y ahí tendremos una riqueza digital forever que la vas a poder pasar a tu familia si es que no te la has fusilado cuando tengas la opción de poder hacerlo, porque eso va a pasar, le va a pasar a muchos. Van a fusilar esta bendición que se le ha dado, esta tecnología, por creer en una idea, ¿ok? Ya lo están viendo. Acá, cuando fue el 1 de octubre, que la compañía creo que dio un día más, todavía ve, otros 607 millones. Observen esto. 632 millones el día sábado y el 1 de octubre entraron otros 607 millones de OEs. Allí fue cayendo porque ya el sistema, la gente hizo el pago y eso va en caída. Y ya observen acá el 2 de octubre, 45 millones y ya el 3 de octubre 36 millones y así fue bajando 21 millones. Y este poquitito de gente que aparecen en los primeros 5 días del mes son las transacciones pagadas que el sistema va metiendo y va acumulando y ahí se queda. Y ya después las cifras comienzan a mantenerse allí más o menos relativamente en octubre y la gente ha empezado a guardar, como quien dice, se han quedado dormidos, pero la gente sigue entrando. Entonces todo lo dejamos para última hora. Voy con las preguntas. Estamos a 52 minutos, espero terminar en una hora. Ya faltan pocos minutos. Disculpen si me he extendido, pero bueno, a veces estos directos son así. Voy con las preguntas por acá. De atrás, desde la última pregunta para arriba voy acá. Dice Pérez, saludos. Saludos ahí donde estés. Voy por acá, dice, vamos a hacer un intercambio por la gatica. No, esa está dura, esa no se la pueden llevar. Esa es mi consentida. Ok, voy por acá, dice Dayanira, dice eso, lo de la gatica. Espera un momentito que se me está congelando esto aquí. Voy a mover acá, dice, lo mejor sería que la compañía haga trading y un 10% de la ganancia se libere a los IMAs y en el 90% incremente su capital. Ok, mira lo que yo pienso que la compañía puede hacer. Como la compañía tiene el control absoluto de todo el proyecto, que eso es lo que quisiera tener más de 4 proyectos, pero como estos proyectos de criptomonedas tienen una forma de construirse y nosotros lo hicimos completamente al revés, ellos empiezan vendiendo el token a centavos y la gente comienza a meter dinero. Y te tienes que quedar ahí por lo menos 10 años si tú quieres que ese token que costaba un centavo llegue si acaso a los 50 centavos y ahí hace el japay. Mucha gente se desespera y lo que hacen es que liquidan una vez que sube un poquito, porque Bitcoin subió y el token se disparó y liquidan. Y lógico, los que entran después pierden todo, créanme. Entonces la compañía lo que hizo fue agarrar, hacer comunidad, meterlos todos a Polygon ahora, pam, y ellos tienen el control absoluto de todo el proyecto. Entonces ellos pueden empezar a meter la cantidad de OEs que ellos quieran controlada en los exchanges y comienzan a intercambiar y a generar un capital que, como dice nuestro caballero, nos los pueden dar a nosotros en euros, pues nos lo van repartiendo, pero ellos tienen el control para evitar que la moneda se caiga. Y así poco a poco, esto va entrando poco a poco en los exchanges y se va haciendo. ¿Por qué? Porque ellos van a vender nuestro OES a gente de cero, a otra comunidad que nunca creyó en esto, pero que ahora va a creer. Y ahí van a empezar ellos a intercambiar y nosotros podemos recibir un beneficio. Pero siempre existe el P2P, quiero que sepas. Y tú puedes hacer con ese P2P maravillas. Ya he escuchado varios que me han escrito del video que hice y han hecho transacciones en Colombia de P2P y han vendido
yuan. 1000 unidades a yo no sé qué precio. Eso ya cada quien decide en qué precio lo quiere hacer. Y la gente está haciendo su P2P y están monetizando algo. Porque es como si fuera una ICO. Ahora mismo los yuan que tú tienes es como si fuera una ICO. Tienes acceso a una tecnología que la compañía te regaló. Tú minaste, te educaste y los tienes ahora. Entonces es como una ICO porque cualquiera persona que lo quiera tener, tú puedes transferirlo. Solo necesitas comprar el gas a la compañía, que es una llave de control que nos ponen para que esto pues tenga una regulación. Y de esta manera la compañía en un futuro, cuando todo arranque, cuando todos los productos estén trabajando para darle valor, porque mientras más transacciones se hagan en DealShaker, es mejor porque creamos un mejor historial de transacciones en Polygon y nos beneficia como token y como proyecto para otros que comienzan a estudiar esas cosas. Dice, espérate, esta gente tiene un montón de transacciones, ¿cómo es esto? Pero es porque estamos usando DealShaker, intercambiándola, los yuan se intercambian por USDT, hay negocios, lo que llaman B2B o B2B, negocios entre comerciantes, negocios entre usuario y comerciante, y toda esa transacción, toda esa metadata se va generando en la blockchain de Polygon y va alimentando algo tan poderoso como es nuestro ecosistema. Eventualmente, cuando entren las cadenas de bloques a hacer transacciones entre ellas con otros proyectos de criptomonedas, que eso va a ser más adelante cuando la compañía así lo decida, después que ellos logren armar bien este pool, ellos decidirán si comenzamos a liberar un poco la moneda. Pero como ellos tienen el control total, ellos pueden soltar un poco. Y eso pues así, ¿eh? Y el yuan se puede disparar bien alto, quiero que sepa, porque ellos van a estar vendiendo a muchas personas, entonces van a ver cómo se comporta. Y puede que suba y esas personas van a liquidar, lógico, los que están comprando libremente. Y eventualmente, con los años y con el tiempo, ya cuando tengamos un yuan sólido, como puede ser cualquier proyecto de criptomonedas, como les voy a mostrar ahora, agarremos un proyecto básico y vayamos a Ethereum Classic, ¿ok? Ethereum Classic, que es un proyecto que se bifurcó y creó el Ethereum que conocemos nosotros hoy día. Y que ese Ethereum Classic, él está allí vivo, existe como proyecto y no ha muerto. Y tiene un valor hoy día de $19. Voy acá para que lo vean. Y el Ethereum Classic está ahí, $19 en el CoinMarketCap. Pero cuando Bitcoin se dispara, ese Ethereum se va facilito a $70, $80. Vamos a buscar acá para que ustedes observen algo. Voy a reducir aquí la fecha y busquemos el máximo histórico. Mira aquí, ¿eh? Según el máximo histórico, se fue a 44 ese Ethereum, ¿ve? 50 y tanto se fue. Vamos a acercar un poco. Vamos aquí, al rabito. Miren usted, 90 y qué, aquí. 127 se fue el Ethereum Classic. ¿Ok? Y son criptomonedas que no tienen movimiento en el sentido de que ¿quién compra Ethereum Classic? ¿Qué comunidad tiene Ethereum Classic? ¿Qué usabilidad en el mercado tiene Ethereum Classic? ¿Qué problema resuelve? Nada, no está ahí. Y esa comunidad se quedó allí y la cuida, no la vende y vamos a esperar que suba el Bitcoin para cuando eso esté en 300, ahí vendemos. Y, claro, el beneficio que tiene es que ellos pueden intercambiar con lo que sea, pero está allí. Si nosotros logramos hacer esto, tener un yuan en 127, pero que es intercambiable con todo, chicos, créanme que ese es el sueño de opio que todos tenemos en este momento. Porque soñamos con el botón mágico. Soñamos con intercambiar nuestro OES por todo. Créeme que a la larga eso va a pasar. Todavía tenemos nada más casi 2 meses en el CoinMarketCap. Aquí, cuidado que ya. Y es cuestión de tiempo. Ya estamos en el universo blockchain, ya estamos sonando, pero tenemos pocos meses. Esperen que esto comience a coger calor y fuerza para que ustedes vean lo felices que van a estar una vez que puedan disponer de sus yuan para lo que ustedes quieran y que hayan tenido la suficiente educación para no fusilar su activo digital, que es su patrimonio de vida para ustedes, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Ok, voy con las preguntas de acá para decir terminamos. Gracias, Anthony. Bendiciones. Gracias por el mensaje allí
Tan chévere. Ok, voy con más preguntas por acá. Dice, lo mejor sería que la compañía, bueno, ya eso lo leí. Gus dice, prefiero comprar en DealChecker y todo lo que el ecosistema está desarrollando. El método de hoy es hacer de este token todo lo que se hace con el fiat. Pienso también que la compañía debe tener el staking. Ok, vamos al staking. Esa es buena, buena. Gracias, Gus, por recordarme eso. Ok, la pregunta que yo te hago a ti. ¿Por qué BlackRock, que tiene una cantidad de fiat, está comprando Bitcoin hasta decir no más y quiere comprar y no hay? Porque hay un limitante, quiero que sepan. Hay 4 millones de Bitcoin que están atrapados para toda la vida, quedaron en una cartera y no se puede hacer nada. Entonces hay como 15 millones en total, porque Bitcoin es 21 millones. 15 millones que están en wallet que no se mueven. Las personas las compran y no las mueven. Mire la fuerza de holdear esa moneda, que no las venden. Yo conozco amigos, en una reunión que tuvimos hace como un año, y comenzamos a hablar de las criptomonedas y me dijo, tú sabes qué, Eri, yo estoy almacenando Bitcoin. Yo tengo ya casi como 3 años comprando y no vendo. ¿Tú compras y no vendes? Sí. Yo compré Bitcoin cuando estaba en 2.000 y pico, 3.000 y pico, en 7.000, 8.000, ahora que está alto también estoy comprando. Yo agarro mis ahorros, pan y compro. Y yo le decía, pero tú no haces trading ni nada de eso, ni pienso hacerlo. Esa va a ser mi jubilación. Y ya tenía como 3.4 Bitcoin. Yo no sé si ya habrá llegado al Bitcoin completo. Y dice, yo lo voy a guardar allí porque en 10 o 20 años esa moneda tiene que estar por el $1.000.000. Y yo me quedé pensando, él tiene razón. Yo me acuerdo cuando yo entré a One Ecosystem, en el antiguo proyecto, que Bitcoin estaba por $480. Cuando a mí me presentaron el proyecto, andaba por esa cifra, iba subiendo a 680 y logré ver ese primer máximo histórico de como de 1.000, 1.200 por allí. Y yo me quedé sorprendido, wow, esta monedita llegó tan lejos. Entonces, pero era un barco o un tren que ya se había ido, nos decían, ¿no? En cierta forma sí, porque conseguirla a centavos era imposible. Y básicamente lo que tienen que tener en mente es que este universo de la criptomoneda no va a desaparecer. Esto cada día se está expandiendo, cada día hay más adopción. Solo el 1% de toda la humanidad conoce de esto. Y tú eres dichoso por ser parte de ese 1%. ¿Qué pasará cuando el 2% comience a adoptar cualquier tipo de criptomoneda? Por eso yo digo, les van a arrancar las monedas de sus wallets y muchos las van a regalar, porque eso pasa siempre. Entonces, el secreto de BlackRock es almacenar y nunca gastar. Lo ideal es que ellos quisieran tener 5 o 6 o 10 millones de Bitcoin, pero es imposible porque muchas ballenas también están haciendo lo mismo, no quieren venderla. Y la pregunta que yo te hago a ti, si ya tú sabes que estamos en Polygon, si ya tú sabes que ya estamos en un CoinMarketCap, si ya tú sabes que el dinero que tú lograste colocar en este proyecto a través de los módulos educativos que daba la compañía, ya te lo hubieras gastado en cualquier cosa, ya no lo tendrías. Pero ahora tienes este patrimonio digital que está empezando a madurar, está muy verde todavía. Todavía le falta madurar la etapa de estar en este universo abierto que estamos viendo hoy en un CoinMarketCap. ¿Por qué nosotros, que vemos que los gigantes hacen eso, queremos el exchange, y lloramos por el exchange? Y yo te voy a decir por qué. Por todo lo que está pasando, por el flujo de efectivo donde la mayoría de la humanidad está corto de ese flujo de efectivo. ¿Ok? La gente quiere cambiar sus WAN por USDT para después convertirlo a fiat, porque hay una necesidad de adquirir liquidez. Y yo lo sé entender, porque todos aquí en Panamá estamos pasando por una situación bastante delicada,
donde hay un problema con las minerías. Y todos los negocios que uno tiene se detienen. Deme un segundito. Todos los negocios que yo estoy realizando, vamos a esperar más adelante, ¿ok? Están así. Y esto ya ha pasado antes en mi país. Pero en los tiempos que sucedió, yo no conocía nada de este universo de las criptomonedas. Estaba empezando a nacer. Y yo hoy día me siento tranquilo porque yo sé para dónde voy con mi proyecto. Yo tengo mi futuro ya asegurado, de mi familia, de mis nietos, de mis tataranietos y un montón de generaciones, porque la compañía ha sacado una nueva resolución que después voy a hacer un video detallando lo que acaban de lanzar, donde se puede heredar las cuentas y ellos dicen cuál es la documentación que se requiere. Después voy a hacer un video exclusivo solo para eso. Si tú estás pasando algún tipo de quebranto de salud y tú sabes que pues tienes los días contados, por lo menos la hiciste, le vas a dejar este patrimonio a tu familia. Pero es muy triste llegar al final y no dejarle nada a tus seres queridos. Por lo menos yo hice mi esfuerzo, he creído en el proyecto, seguiré haciendo mis videos apoyando el proyecto, porque sé para dónde vamos. Y el estar en este CoinMarketCap que están ustedes observando esa gráfica es porque nuestro proyecto es real. Digan lo que digan, es un proyecto real. El estar en Uniswap y ver que hoy se puede intercambiar, como se los muestro a ustedes aquí. Ahí está el sistema de intercambio. Ahora mismo controlado por la compañía, está bien, no hay problema. Pero yo quiero que mi One siga valiendo más. Yo no quiero que cueste un centavo. Yo quiero que mi One siga valiendo y que el CoinMarketCap donde estamos se dispare ese One una vez que empiecen a liberarlo. Ahora mismo está controlado, como les decía, pero eso está bien para proteger a los comerciantes. Pero en la medida que esto comienza a desenvolverse, porque ya no hay vuelta para atrás, quiero que sepan, ya no podemos retroceder ni un paso. Todo es tecnología blockchain web 3 en adelante. La comunidad puede desarrollar un universo de proyectos. Ya estás montado, ya estás en el avión, ya despegó. Y ahora lo que nos toca es sostener, apoyar el proyecto, ayudar a los comerciantes y también involucrar a nuevas personas. Y es allí donde tú vas a empezar a generar liquidez o flujo de efectivo. En este momento lo puedes hacer con un P2P, le compras el gas a la compañía y asocias a tus familiares integrándolos con este proyecto, a tus amigos, a quien sea. Hay bastante información en YouTube sobre el proyecto y lo importante es que puedes aprender a hacer el P2P. Eventualmente vamos a empezar a darle a la comunidad el conocimiento de comprar criptomonedas y guardarlas en una wallet. Y vamos a empezar a utilizar dos wallets. Una Exodus, que es la que yo recomiendo, y la otra MetaMask, porque mi conocimiento me dice que esa va a ser una de las wallets que la compañía va a empezar a utilizar en un futuro, porque MetaMask está pegado a Ethereum, es un desarrollo de Ethereum y ahí se pueden pegar todos los tokens desarrollados por Ethereum. Igual Uniswap es un exchange pegado a Ethereum y es un exchange descentralizado y es el que cogió la compañía. Entonces vamos a empezar a analizar también, ya que la compañía nos está dando una ruta, los proyectos que están dentro de One Ecosystem. Tenemos la misma moneda Matic de Polygon, ¿ok? Tú puedes empezar a alimentarte y a conseguir unas que otras Matic. Puedes comprar la moneda de Uniswap, ¿ok? Que es nuestro exchange. También Bitcoin, ¿por qué no? Ethereum, que es nuestra blockchain madre. Ya tenemos 4 criptomonedas que tú deberías tener en una cartera para ir acumulando también riqueza en esos tokens y criptomonedas y dejarlos allí. No tocarlos nunca, ¿ok? Y no tienen que ser grandes cifras, pueden ser cifras pequeñas. ¿Quién quita tú que tú haces un P2P y logras conseguir algo de efectivo?
porque a alguien le interesó, quiso 1000 yuan y tú negociaste y te entró algo de efectivo. Tú puedes coger algo para ti, pero tú dices, espérate, vamos a ver cómo hacemos esto. Y eventualmente le daré una clase de cómo conseguir estos activos para que aprendan a hacerlo, porque eventualmente ese es tu futuro, ese es tu universo. Tienes que aprender a manejar bien las cadenas de bloques, las carteras, entender cómo operan los exchange y toda esa historia, todo ese universo de proyectos. Entonces, quiero mostrarles acá lo que es Coinbase, ¿ok? Coinbase, ya para terminar, es totalmente diferente a lo que es Uniswap. Este es un exchange centralizado. Quiere decir que está regulado por la Fed en Estados Unidos y este exchange, quiero decirles a ustedes, que es un exchange norteamericano y observen ciertos datos que lo pueden buscar en Google. Dice aquí, ¿qué tan seguro es usar Coinbase? Coinbase es una criptomoneda segura y confiable. Coinbase cuenta con más de 40 licencias por operar en Estados Unidos y tiene licencia por operar en otros 31 países. ¿Ok? Y dice por acá, ¿cuánto te cobra Coinbase por retirar dinero? Y Google nos dice que un 2,49% cobra Coinbase por cada transacción de lo que tú vayas a retirar. ¿Cuánto es lo mínimo que se puede invertir en Coinbase? Y dice acá, lo mínimo, dice, no hay una cantidad mínima para invertir en criptomonedas. Sin embargo, algunas bolsas de intercambio como Binance, que es otro exchange, que no es de los gringos, es de la zona asiática, tiene una transacción mínima de $10. Otras plataformas como Coinbase ofrecen un mínimo aún más bajo de $2 que tú puedes meter en cualquiera de estos proyectos. Quiere decir que con $100 tú podrías comprar estas monedas que yo les acabo de decir, que serían el token de Polygon, el token de Uniswap. Podrías comprar algo de Bitcoin y algo de Ethereum y tenerlo allí para entender y, como quien dice, ir aprendiendo un poco de este universo de las criptomonedas. Pueden utilizar Coinbase como plataforma ya que está hiper regulada, o pueden usar Binance, que todavía no está regulada por la FED en Estados Unidos y que le han puesto pues un montón de demandas porque no quieren que Asia pues tenga el control en Estados Unidos de lo que es este exchange. Este exchange es el que lidera ahora mismo y tiene todo al día con la Fed en Estados Unidos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta por acá, voy a observar ya para finalizar la transmisión. Tenemos 586 personas conectadas o que están viendo, aquí me dice la métrica de YouTube. Quiero decirles que les voy a agradecer mucho que me den un me gusta por toda la información que le estamos dando. Esto ayuda mucho al canal y que podamos llegar a la cifra de 15,000 socios, 15,000 suscriptores en este canal. Y pues se los voy a agradecer mucho. Vamos por acá. Dice acá Jaime, Eri, un abrazo, mi hermano. Saludos. Dice Jaime, Eri, mil gracias. Eres el fantasma de la buena información. Que Dios te bendiga. Gracias. Nada de fantasma. Prefiero ser el ángel de la buena información. De todas maneras, vamos por acá. Bueno, hay muchos saludos de diferentes partes del mundo. Yo les agradezco a todos ustedes por su sintonía. Para todos aquellos que hablan otros idiomas, tenemos que esperar que YouTube haga la traducción. Y como es un video ya de más de 1 hora, puede que esto tome 48 horas. Lamentablemente es así. Esperemos que lo hagan antes. El sistema, gracias a Dios, está limpio. Tuve un problema con internet, quiero que sepan. Acá en Panamá pasó la cola de un huracán que anunciaron en Estados Unidos. Y hace unos días atrás cayeron rayos, truenos demasiado poderosos. Tanto que uno tenía que taparse los oídos porque eran como explosiones de una batalla, por decirlo así. Y esos rayos dañaron un switch de 24 puertos que yo tengo
dentro de mi negocio y se dañaron muchos puertos y me bajó la velocidad del internet y yo no sabía qué es lo que era hasta que tuve que ir porque ya llegó un momento donde no podía transmitir, no podía hacer nada. Tenía que usar mi celular, el móvil, para subir los videos a YouTube. Porque una vez traté de hacerlo y tomó 5 horas, cuando por lo general toma 15 minutos. Y efectivamente se había ido todo el panel central, lo que llamamos el switch. Logré cambiarlo hace como un día más o menos, un día y medio. Y bueno, gracias a Dios, esto me ha permitido hacer la transmisión y estoy aquí con ustedes. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos por estar aquí acompañándome en este vivo. Hace casi 1 hora y 16 minutos que lo iniciamos. Y si tienen unas últimas preguntas, por favor, háganlo. Voy a echar el cursor al final para ver si tienen alguna pregunta por allí. Dice por aquí, amigo Gabrón, dice. No sé, un nombre raro. ¿Cuál será la cripto de reserva mundial? Ok, te explico. Te voy a hablar ya de teorías de conspiración, hermanito. Ya esto, me voy a quitar los lentes porque esto es serio. Miren, The Economics habló 2013, 2014 que se iba a crear una moneda que iba a ser como el Fénix y que esta moneda iba a controlar a todas las demás. Y esa noticia circulaba por ahí, búsquenla en internet. Claro, no iban a poner el logotipo, pero nuestra moneda se llama One. ¿Okay? One es el uno, es el todo, el uno. Y ellos decían que cuando eso llegara en su máximo control, que según lo que la agenda dice que va a ser en el 30, o sea, en el 2000, y a usted le ponen el número que acabo de decir, que es 30. Todo el universo de unificación que quieren hacer va a estar enfocado en una moneda. Eso quedó en el tintero y cuando a mí me llaman por teléfono, sí, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hablando con un diamante viejo en el negocio, yo les pregunto, ¿tú sabes cuál era el nombre de la antigua blockchain? Y la persona me dice, se llamaba Fénix. Y yo así, ¿eh? Y yo, gracias, y cerramos la llamada y yo me quedo pensando. Todo el desarrollo de la compañía, del supuesto proyecto que iban a lanzar, se montó sobre una blockchain propia que se llamaba Fénix. Esta blockchain era la más rápida del momento, quiero decirte, mucho más rápida que Ethereum, que Bitcoin, que todo lo que había en ese entonces, pero no se logró su desarrollo. Eso quedó allí y la compañía decidió, por todo lo que pasó, le cortaron las alas. Ya ustedes saben la historia para atrás, todo lo que pasó, ya ustedes saben. Le cortaron las alas y cuando llegamos al ápice, pues que ya no se hacía nada de red, todo murió. Se decidió entonces agarrar toda la metadata, todos los usuarios, todas las monedas de esa blockchain y montarla toda sobre Ethereum. Entonces, la única forma de meterla en Ethereum nuevamente era que entraran como token. Pero como ya nosotros habíamos minado muchas de esas monedas en esa blockchain, no podía entrar directo como One, porque esa blockchain, quiero decirte, era propia de la compañía. Es como que si la compañía fuera dueña de Ethereum, pues. Ellos tenían su propia blockchain, así como Bitcoin, como XRP, Ripple. Pero eso no logró su desarrollo. Es más, hubo un tiempo donde se logró intercambiar esa moneda One con proyectos como Bitcoin, la misma Ethereum y monedas muy viejas, que se me va el nombre ahora mismo de una de ellas, que es un zombie, por cierto, esa moneda, el Litecoin, ¿ok? Y
ese historial está, yo tengo videos de eso, pero no los puedo sacar porque yo no sé, o sea, no quiero levantar polvo del pasado. Y resulta que eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Entonces yo comienzo a buscar información de Economics, que es la revista, y ellos hablan de ese proyecto. Entonces nosotros no sabemos quiénes son los que están detrás, no lo que dan la cara, o sea, hay personas que dan la cara, pero detrás hay como una mano, que nada más es la mano, que mece la cuna, ¿ok? Y esa mano está meciendo y es paciente porque esa mano es multitrillonaria, o sea, no le importa. Ellos están buscando otro propósito que nosotros no entendemos. Y esa mano está meciendo y está viendo todo. Y lamentablemente para la envidia de muchos, Yuan es la única criptomoneda que está en todos los países del mundo. Todos los países del mundo tienen una wallet con Yuan. Hasta los mismos gringos. Pero no la pueden usar porque como la SEC Terminator ha dicho que mientras un proyecto no sea regulado, no puede existir usuarios dentro de Estados Unidos. Entonces, todos los gringos que tienen monedas Yuan, ellos están trancados. Ellos tienen que usar un VPN para poder hacer el salto a Polygon. Yo tengo personas que me escriben, ¿qué hago? Yo vivo acá. Bueno, hermano, y tienen problemas con el KYC porque el sistema les bloquea, no les permite subir el KYC. Todo esto por la SEC Terminator, porque Yuan todavía no se puede presentar con un proyecto cripto dentro de Estados Unidos porque no han llegado las regulaciones para que eso se dé. Entonces, ¿qué sucede? Este proyecto Fénix se transformó. Y una vez que hacen el salto a Ethereum, ellos tienen que pasar todas las monedas minadas, tienen que desminarlas nuevamente y poner todo como era en token. Entonces, todas las fichas promocionales nos las tuvieron que pasar todas dentro de Ethereum. Y dentro de Ethereum algunas se hacen automáticas y otras las personas tienen que volver a minar. Si tú no has entrado a tu One Ecosystem hace más de 3 años, lo más probable es que tengas que minar nuevamente los tokens promocionales que te dieron con la misma cantidad en la que tú lo dejaste en esa blockchain anterior y puedas construir los One en Ethereum. Una que esos One estén ya minados en Ethereum, entonces tú puedes hacer el salto a Polygon. No te recomiendo que lo hagas con las fichas promocionales allí porque no es lo ideal. Y por eso yo les digo, ya nosotros estamos en Polygon, que hasta hace varios meses atrás, junto con Solana, eran las blockchains más rápidas de todo el ecosistema cripto. Pero ahí vi en las redes sociales, que después voy a hacer un video sobre eso, que hay 2 cadenas de bloques. Voy a buscarlas aquí ya que estamos hablando del tema. Hay 2 cadenas de bloques que superan a Polygon y a Solana y están por las nubes las transacciones que hacen. Y yo tengo el dato por aquí. Voy a buscarlo. Denme un segundito. Yo tengo el dato por aquí. Yo le tomo una captura. Esperemos que se haya grabado. Vamos a buscar aquí. Aquí la tengo. Voy a ver si se las acerco, a ver si las pueden ver. Miren esta captura aquí. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Bueno, en esta foto le voy a hacer un acercamiento. Tenemos a Polygon con 65,000 y arriba de nosotros está Solana con otras 65,000, pero ya hay blockchain, cadenas de bloques que llegan a 100,000 y hay una que se llama Toncoin, la están viendo ahí, que esa está ya por 104,000 transacciones por segundo. Y Toncoin, adivinen quién es Toncoin, es la blockchain, es el proyecto de Telegram. Por eso es que cuando tú entras a Telegram, siempre te invita a que te suscribas. Y como ustedes saben, Telegram tiene miles y miles y miles de usuarios. Entonces ellos están tratando de armar su comunidad también. Y están tratando de activar su proyecto también. Pero a nosotros nos tomó 9 años estar donde estamos y ser la cantidad de holder que tenemos. Tenemos más holder que Ethereum, quiero que sepan. Ethereum está por los 600,000 holders. Nosotros tenemos más que Ethereum. Entonces, eso
Es algo que tú tienes que tener en cuenta para sentirte orgulloso de dónde estás y esperar que esto tome su proceso. Muchas veces queremos que aparezca el botón mágico y clic. Pero, ¿qué te puedo decir? Tenemos que esperarlo. Estamos como cuando Bitcoin nació, que no existían los exchanges. Todo era un P2P. A ver cómo tú convences a otra persona de que tenga ese activo. Ya es tu habilidad creativa para tú hacerlo. Ver el video que yo publiqué sobre el P2P y tratar de divulgar más lo que es One y que vengan nuevos usuarios que tengan algo de One. Así sean 100, 2, 3, 5 One, lo que tú quieras darle a esas personas. Eso sería genial porque así expandimos la cantidad de holders. Todas las monedas que se creen, se pasen a otras personas en los wallets, ¿adivina qué? Se convierten automáticamente en Polygon. O sea, están utilizando la blockchain de Polygon. Todas las wallets que tú creas ya, todos los comercios que tú registres ya, no tienen que ir a Polygon, ya están creados en Polygon y ya empiezan a aceptar monedas en Polygon. Eso es lo bello del proyecto, que desde el 18 de febrero ellos anunciaron que todas las wallets que se crearan son en Polygon. Ahora bien, ya para finalizar, para no extender más este video, porque ya vamos para la hora y media, ya para finalizar cómo yo veo todo esto, y cuando comienzo a meterle cráneo, quiero decirle que esto va a ser poderoso. La compañía nos viene diciendo a todos que viene el One Forex, que viene el One Vita, que viene el One Voyage, que vienen las tarjetas de crédito para DealShaker, que DealShaker va a estar en un exchange, ya lo están moviendo, ¿no? Ya están haciendo el pool. Y nos está avisando con tiempo las cosas que ellos quieren hacer. Pero lo que detiene todo es este despliegue a Polygon. Eso es lo que ustedes no saben. Para que el contrato inteligente de Polygon pueda ser concluido y sea real, nosotros tenemos que cerrar ese proceso de ir a Polygon. El despliegue tiene que finalizar. Tenemos que decirle, esta es la cantidad, ya aquí cerramos, perfecto. Tenemos que tener la sala llena, como cuando tú vas a entrar al cine en los tiempos de antes, esperaban mucho que la sala se llenara y iniciaba la actividad, como en los teatros, pues, o como en los conciertos. Vamos a esperar que llegue todas las personas. Va a cantar, por decir un ejemplo, X artista y pues dijimos que a las 7, pero todavía no ha llegado a la gente. Vamos a esperar una hora más. Cuando ellos ven que llegue esa hora y ya se llenó todo, casi a las 8:30, 9, entonces arrancan. Eso es lo que nos está pasando nosotros con Polygon. No están haciendo el salto, la gente no se está moviendo y pues han dado un deadline que vendría siendo en marzo. En uno de los videos que el CEO habla de esto, él dice y aconseja que no dejen esto para la última hora, para que no se forme el cuello de botella como pasó el 30 de septiembre. Que hagan eso ya, en este mes, en diciembre, en enero, febrero. Planifícate, organízate y no te quedes por fuera. ¿Qué pasaría si de repente la compañía dice el 30 de septiembre? Todo aquel que no haya hecho el despliegue a Polygon quedará con sus monedas congeladas para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo te sentirías si tú ves tus One allí y de repente en 2, 3 años, por decirlo así, o en pocos meses, tú pudieras intercambiar tus One? Y no puedes porque están bloqueados, porque te quedaste fuera de la cadena de bloques de Polygon, que es la blockchain pública. Te vas a sentir muy triste. Y quizás vayas a querer demandar a la compañía. Y todo está dicho en 30 videos que yo digo y hablo todos los meses y que ya llevo un año haciendo esto. Ahí está la historia. O sea, y todas las redes sociales de la compañía donde ellos han dicho los términos y condiciones. Y para colmo, dentro de la oficina de One Ecosystem, ahí está el PDF, lo acaban de subir hace como 3 semanas atrás, donde está el despliegue
de la segunda etapa y ahí están los términos y condiciones. O sea, tú no puedes decir que ahora que el One se pueda mover o cambiar y yo los quiero reclamar y no puedo, bueno, lo dejaste pasar más de un año. Por eso yo les digo, no dejen esto para después, háganlo ya. No lo dejen para después. Ahora está la cosa suave, pero no lo dejen para después. Bueno, yo voy a terminar la transmisión aquí. Quiero decirles que para mí ha sido un honor hoy hacer esta transmisión. Hemos llegado a 670 vistas dentro del canal. Han estado muy atentos y quiero decirles que eso me alegra mucho. Si somos 673 vistas y solo tengo 120 likes, pues le voy a agradecer enormemente que me regales un me gusta en este preciso momento antes de finalizar el video, porque el algoritmo de YouTube, que son ustedes, va a hacer que esto estalle. La idea de este canal es que personas que no conocen nuestro proyecto comiencen a verlo, comiencen a preguntar y nuevas personas en Colombia entren y de repente alguien dirá, oye, yo conozco un vecino que habla de esa cosa de esa One, vamos a hablar con él para que nos dé unas cuantas, a ver cómo es la historia, que nos explique. Entonces, esto es una ayuda para todos, porque YouTube a mí me sorprende cómo penetra de una forma increíble en lugares que me han escrito que están allá, al final de Argentina, por las Malvinas, imagínense ustedes, y me escriben, gracias a Dios volví a activar mis monedas, personas que me escriben de lugares que ustedes no tienen idea, los árabes me escriben, o sea, una cantidad de personas que yo no pensé que fuéramos tanto, pero así somos, eso es buen ecosistema, y eso me alegra mucho cada vez que lo escucho. Así que les voy a agradecer mucho que me regalen ese me gusta ya para finalizar, le den un ganchito a la campanita de notificaciones, porque cuando estoy en vivo te vas a enterar, porque YouTube te va a avisar si tienes activado esa campana. Si no la tienes activada, yo puedo lanzar 3 videos al día y no te enteras. Esa campana te va a avisar en tu móvil, hay un video, está en vivo, si quieres entrar, entras. Si no, lo dejas para después, pero ya sabes que eso está allí. Entonces es vital activar esa campanita. Y suscribirte al canal. ¿Ustedes saben cuántos somos en el canal? Somos más de 35,000 personas. Pero hay más de 16,000 o 17,000 que no están suscritos. Y la cifra exacta son 22,000 almas que no le han hecho clic al canal. Fácilmente, si todos hicieran clic, ya yo estaría en 35,000 personas. Pero, lamentablemente, a veces no lo hacemos por pereza o porque no sabemos también. Pero los exhorto para que hagan clic al canal. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. ¿Será que nos vemos entonces en un próximo video programa? Hasta la próxima.